Bueno, vamos a conversar con el doctor José Yaluca, defensor del pueblo de Formosa, porque bueno, el tema de la segmentación tarifaria es algo que realmente nos ocupa, nos preocupa y por eso quisimos profundizar, fueron uno de los que más estuvieron con este tema. Gracias, doctor, por venir. No, por favor, a vos, Liliana. Bueno, ¿qué hay que saber de la segmentación y cómo están trabajando, doctor? Cuéntenos. A ver, de la segmentación Sí. tarifaria lo que hay que conocer, digamos, es que es un programa nacional que lleva o tiene por objetivo a que los subsidios que se otorgan a los usuarios de energía eléctrica en todo el país se asignen a realmente quienes los necesitan, a quienes corresponden, digamos, por distintas situaciones sociales, ya sea por ingresos, por cantidad de hijos, por varias variantes o elementos, digamos, que hacen que se hayan establecido diferentes niveles. El nivel 1, digamos, que es el que no va a recibir ningún tipo de subsidio, que es el que paga la tarifa plena. El nivel 2, que es, digamos, el que puede llegar a recibir algún tipo de subsidio, pero que va a pagar otro porcentaje de la energía, digamos, después de algún nivel en lo que respecta, de acuerdo a las provincias, sin subsidio. Y el nivel 3, digamos, que es el que está subsidiado 100%, digamos que son las franjas sociales más vulnerables. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que hemos pedido de la Defensoría del Pueblo? Es de que la segmentación tarifaria no puede ser cerrada, o sea, no puede limitarse en el tiempo. La segmentación tarifaria debe permanecer abierta en forma indefinida. ¿Por qué? Porque las altas y las bajas de los usuarios es muy dinámica. Ejemplos en Formosa. Lo más habitual, las viviendas que se construyen con fondos de nación o con fondos provinciales, digamos, y que son entregadas por el gobierno provincial. Esas viviendas, los nuevos dueños, digamos, o quienes salgan adjudicados, necesitan tener la energía eléctrica cuando van a pedir el alta, o sea que van a pedir a Repsa que tengan la posibilidad de ser clientes, digamos, o usuarios para nosotros, digamos, de Repsa. La empresa los tiene que poner en un nivel determinado. Si se cierra la segmentación, no le queda otra alternativa que ponerlos en el nivel número 1, que es que no tengan ningún subsidio y que paguen la tarifa plena. Entonces nosotros decimos que ahí se está produciendo una discriminación hacia ese grupo de personas porque no les dieron la posibilidad de segmentarse, no le dieron la posibilidad de inscribirse, entonces no tienen la posibilidad de decir, a ver, yo gano esto, estos son mis ingresos mensuales, y de acuerdo a ello ponerlo con seguridad va a ir a un nivel 3. Ahora, también se dan otras situaciones cuando una persona, cuando un matrimonio se divorcia, es decir, sale uno del hogar y va y constituye un nuevo domicilio. Son otra alta más. Digo, esa persona también tiene que tener la posibilidad de ser segmentada, es decir, que se le dé la posibilidad de decir, estos son mis ingresos, yo tengo que estar en el nivel 2 y no en el nivel 1, es decir, que es el nivel, digamos, que no va a tener ningún tipo de subsidio. Claro. Y doctor, digo, ¿qué tanto puede llegar a ser el impacto ahora cuando llegue la factura de los aumentos? Mucho, Mucho. mucho. Mucho porque la tarifa de nivel 1, es decir, que es la tarifa plena, nosotros entendemos que ahí, en lo que hace a los usuarios residenciales, cuando hablamos de un aumento del 30% en energía eléctrica, imagínate vos que es un impacto muy fuerte para cualquier grupo familiar. Ahora, el otro problema que tenemos en Formosa es que hay muchísimos, miles de grupos familiares que no se inscribieron en la segmentación, que no se segmentaron. Por eso hoy Repsa, los municipios, las comisiones de fomento, el ente regulador, nosotros mismos de la Defensoría del Pueblo continuamos haciendo la segmentación porque necesitamos que los quizás más de 50.000
familias o grupos familiares que no se segmentaron, que no se inscribieron en la segmentación, no pueden, digamos, terminar pagando la tarifa plena porque les va a ser imposible pagarlos y no pueden tampoco, se los puede privar, digamos, de un servicio público esencial, menos en una provincia como la de Formosa, con las temperaturas que hacen, de no otorgarles esa prestación. Por eso es que ahora, recién, estamos viendo que la Secretaría de Energía de Nación dictó una resolución y vamos a ver, es decir, si bien fijó un techo de 650 kilovoltios para las provincias del norte durante los meses de octubre, digamos, hasta marzo, que ellos consideran, digamos, que son los meses de mayor consumo de energía, donde los que lleguen a ese tope, digamos, vamos a tener la posibilidad de continuar con los subsidios nacionales, y eso hay que diferenciarlo porque están las otras franjas sociales que tienen los subsidios provinciales, que eso sí permanecen, digamos, sin modificación. Pero todo esto hace que a nosotros nos parezca, digamos, totalmente una política discriminatoria si la Secretaría de Energía de Nación cierra la segmentación cuando fueron muchas las prórrogas, las modificaciones, y las altas y las bajas que se dan en este servicio público son permanentes, son dinámicas, entonces necesitamos que permanezca abierta en el tiempo hasta tanto, bueno, es decir, se vea algún otro tipo de medida en lo que respecta a las tarifas de los servicios públicos. Pero ¿por qué uno se pregunta, no? ¿Será que en el sur hay tarifas porque hace frío y acá que nos morimos de calor? O sea, salir ya te insola. Si no ni un gorrito, ni hablar de lo que es la siesta, que inclusive la energía va y viene, no siempre es estable, te quema los electrodomésticos. ¿Por qué no nos tienen en cuenta si esto es cada vez peor con el tema del cambio climático? Sí, comparto totalmente contigo. ¿Se avanzó que sea algo en las tratativas o está todo guardado en nuestros pedidos? Se ha avanzado, vos fíjate que lo que yo te mencionaba, de que los subsidios, digamos, nacionales no se pierdan en un consumo de 650 kilovoltios, ya es algo. Ahora, si vos me preguntás si yo estoy satisfecho, no estoy satisfecho, porque nosotros tenemos que tener una tarifa regional diferenciada, como bien vos lo dijiste, con las provincias del sur. ¿Por qué no las tenemos? Por falta de voluntad política del gobierno nacional, es decir, por falta de voluntad política de la Secretaría de Energía. Es decir, claro, porque inclusive digo, doctor, está en la agenda, yo siempre me fijo lo que hace, nunca, por ahí me acuerdo ya con lo cansada que estoy, pero es la Liga de Gobernadores del Norte Grande, si no me equivoco, no lo quiero decir mal, pero en el que está el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran. No hay asamblea que yo recuerde, inclusive el gobierno de Macri, que no se haya pedido esto, además del tema del transporte también, pero sobre todo el tema energético. Y hasta ahora no se avanzó tanto. Digo, son todas las provincias del Norte Grande, todas las provincias del NEA, todas las provincias del norte. Porque hay agendas comunes, ¿no? Seguro, es decir, y en esto no hay una cuestión de colores políticos. No, para nada, hay una cuestión de supervivencia en esta zona. Y sobre todo hay una gran inequidad y un federalismo que nunca se termina de concretar en los hechos, que es más declamativo que otra cosa. Porque si nos fijamos, es decir, la energía en el NEA que se produce en Yacyretá es la que abastece a los porteños. Es decir, entonces, digo, en todo esto no terminamos de entender, de comprender y no vamos a aceptar que no nos otorguen una tarifa regional diferenciada y que no nos otorguen, por ejemplo, vos hablaste del transporte público de pasajeros, es decir, los subsidios sean en mayor porcentaje, digamos, siempre para Cava o para el AMBA, es decir, y no así para las provincias del norte. Y esto ha sido un tema que sigue estando presente en todas las reuniones de los gobernadores del Norte Grande de la Argentina. El tema de la tarifa regional diferenciada, el tema de los subsidios al transporte, el tema de por qué nosotros pagamos un combustible más alto, el tema de por qué, decir, todo es de mayor valor, digamos, en lo que hace a bienes y servicios, cuando los ingresos, es decir, y los niveles de ingresos en el NEA y en el NOA
no tienen punto de comparación con lo que existe en Córdoba, con lo que existe en la provincia de Buenos Aires. Es decir, entonces tenemos que tener sí una mayor presencia del Estado Nacional, que no son subsidios, son compensaciones, digamos, justamente como las que existen en el sur, porque los ciudadanos del sur, las personas del sur, las familias del sur, utilizan el gas para poder sobrevivir. Bueno, claro, nosotros sí. necesitamos la energía para Lo poder mismo, sobrevivir. tal Estamos en cual. la misma. Doctor, y bueno, no por no preguntar, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema? Ya sabemos que la inflación nos mata. Hoy por hoy la preocupación que más tenemos. ¿Cómo estamos con el tema de remarcación de precios? Porque uno entiende que, y siempre entiende, hago entrevistas a todos los sectores que nos explican los empresarios, tenemos un sinnúmero de impuestos que pagar, tener un empleo en blanco no solamente es una responsabilidad, y un beneficio social, moral, todo lo que vos quieras, pero nos matan con los impuestos que pagamos por cada empleado blanqueado. Ellos explican eso y por ahí hasta se cuestionan algunos planes que quieren instalarse sin, para dar un ejemplo, no recuerdo el último que salió, pero tantos controles con el tema de que tiene que haber un precio de referencia y no siempre se puede porque ellos no establecen precios, ¿no? ¿Cómo estamos con este tema? ¿Han hecho reuniones? ¿Qué visión tienen ustedes de esta situación? Lamentablemente decir... yo tengo que decir todo lo que dicen los demás, sí. Es que es así, es decir, a ver, no se puede negar la realidad. Sí. El que niega la realidad, es decir, está distorsionando la posibilidad de encontrar una solución, digamos, para los consumidores. Y fundamentalmente para jubilados, para pensionados, para el empleado público, para el empleado privado, es decir, digamos, para aquellos sectores que... ni hablemos a aquellos sectores que hoy no tienen trabajo, que son, digamos, los más perjudicados por la inflación. Ahora, evidentemente hay algo que no terminamos de comprender, hablando desde la Defensoría del Pueblo, porque hemos pedido, es decir, hemos pedido que hay muchos empresarios, es decir, tanto de la Unión Industrial Argentina como de varias federaciones a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, que no les gusta, digamos, o que no quieren los controles de precios o precios cuidados o un congelamiento de precios. Nosotros lo que decimos es que tienen que haber precios de referencia. Hoy lo que no existe en la Argentina, y menos en Formosa, porque tampoco Formosa es una isla, digamos, sino que forma parte de la Argentina, estamos lejos de los grandes centros de producción, son precios de referencia. Entonces, a ver, si en estos meses que entramos, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, que son los meses que históricamente fueron los más complicados socialmente hablando y económicamente hablando y políticamente hablando, es decir, digo, un congelamiento de precios por 4 meses para establecer posteriormente precios de referencia y posibilitar el acceso a los bienes de la canasta básica alimentaria y a los productos de higiene personal, me parece que es una medida que debería ser acompañada por el sector privado. Ahora, justamente el sector privado hoy lo que tiene, digamos, lo que está realizando, y me refiero, digamos, a las empresas productoras de alimentos, son, digamos, una gran competencia desleal, una gran cartelización, un gran abuso de posición dominante, donde no son más de 28 empresas las que producen todos los alimentos o el 80% de los alimentos que componen la canasta básica alimentaria y los productos de higiene. Entonces, digo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a nivel nacional, ¿qué hace? Tiene que actuar, porque las herramientas las tenemos. En la Argentina se sancionó una ley de góndolas. ¿Para qué se sancionó la ley de góndolas? Para que todos los productores de alimentos, el grande, el mediano, las pymes, el chico, el artesanal, tengan la posibilidad de tener sus productos en las góndolas, y para que no esté escondido allá abajo, para que no esté escondido en el fondo, es decir, y de ese modo el consumidor pueda acceder a otros productos que hoy no accede. ¿Por qué?
porque los supermercados no los ofrecen en góndolas. Es decir, no se está cumpliendo con la ley de góndolas, tampoco se cumple con lo que es la ley de etiquetado frontal. Es decir, pero si bien la ley de etiquetado frontal tiene que ver más con la cuestión de salud de la población, digamos, porque ahí vos elegís qué producto puede llegar a tener más grasas, más azúcar o menos azúcar. Es decir, también es importante. Bueno, hoy por hoy el empresariado de los alimentos o los productores de alimentos le están diciendo no a la ley de góndolas, no a la ley de etiquetado frontal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es fuerte lo que te puedo llegar a decir, sí, Diana, pero nosotros estamos convencidos de la Defensoría del Pueblo que lo que estamos viviendo actualmente es muy parecido o muy similar a lo que es un golpe de Estado, pero no un golpe de Estado militar. Este es un golpe de Estado económico, es decir, donde los precios los colocan y los ponen unilateralmente los empresarios. Y obviamente donde el valor de los productos no son los valores reales, porque hay un sinnúmero de alimentos que no tienen insumos importados u otras cuestiones. Es decir, entonces, donde ese gran margen de ganancia que hoy tienen, evidentemente constituye un abuso de posición dominante, constituye, digamos, una competencia desleal y constituye también una cartelización. Ahora, ¿qué pasa y qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que funcionar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tienen que aplicarse las leyes que están, es decir, porque es muchísimas lugares donde vamos, comunidades donde vamos, barrios donde vamos, es decir, ¿qué te pide la gente? Es decir, a ver, hagan algo con los precios de los alimentos, hagan algo con los precios de los medicamentos, hagan algo con los precios de los productos de higiene personal. Ahora, nosotros no tenemos el poder y la competencia más allá de denunciar los hechos que los estamos haciendo en forma permanente y de hacer, obviamente, acompañar estas denuncias con algunas sugerencias que pueden implementarse y algunas quizás no, pero digo, hoy se anunciaba un aumento del precio de los combustibles. De concretarse ese aumento del precio de los combustibles, es decir, inmediatamente eso repercute en los precios de los alimentos. Nos pueden hablar del transporte, sí, es un ítem más, pero es decir, digo, cuando el aumento de los combustibles se da en un 6-7%, es decir, el aumento de los alimentos se da en un 12 o en un 15%. Entonces, hoy el empresariado, los productores de alimentos están manejando, es decir, a gusto y a placer, digamos, de ellos, es decir, en forma unilateral, la puesta, digamos, de la colocación de los precios de los alimentos. Y cuando alguien sale a decir, vamos a sancionarlos, exacto, lo que te dicen los están persiguiendo. Entonces, creo que esto habla de que necesitamos un gran acuerdo nacional de todos los partidos políticos. Por eso yo te hablaba hoy de que no tiene que haber, color político cuando hablamos de servicios públicos, o no tiene que haber color político cuando hablamos de temas como el acceso de la gente a los alimentos o a los productos de higiene o a los medicamentos, porque en esto también tiene que haber una responsabilidad social empresarial. Y parece difícil cuando hablamos de grandes empresas, que podemos hablar de Ledesma, de Arcor, de Molinos, de Río de la Plata, de esto, de aquello, que no son muchos y son todos conocidos. Es decir, ahora, digo, ¿cuánto más de ganancia quieren tener? ¿Cuánto más van a tirar de la cuerda, digamos, para que no exista ningún conflicto social? ¿O están apostando quizás a que exista un conflicto social? Porque ya lo vivimos en el 2001 y ojalá que no lo volvamos a revivir. Pero digo, es decir, también necesitamos que el Estado Nacional, a través de sus organismos competentes, tengan la decisión de aplicar las políticas y las medidas que hoy las leyes que están vigentes les han dado, digamos, para que las puedan hacer. Pero si no se aplican, es decir, tenemos que el problema es que los consumidores siguen pagando
es decir, fortunas por los alimentos y por los productos de la higiene personal. Estoy mirando, estoy chequeando acá mi celular, le cuento porque dije que era la última pregunta, pero tenemos entendido que el lunes puede haber paro nuevamente del transporte urbano de pasajeros. No sé si a ustedes les comunicaron que ya están en la alerta de que si no les pagan lo que les deben, no me recuerdo exactamente de cuánto era ni de dónde, pero que si no cierran números, el lunes nuevamente Formosa Capital sin, a ver, sin transporte. Este es un tema, digamos, que hay que abordarlo claramente. Es decir, lo último que vos recordarás, hubo un paro de 72 horas, una medida que llevó adelante UTA a nivel nacional y que UTA seccional Formosa acompañó y adhirió. Es que se suscribió un acuerdo entre UTA y la FATAP a nivel nacional y posteriormente, bueno, se tienen que deslindar las responsabilidades entre los subsidios o compensaciones que da el gobierno nacional, los subsidios que tiene que dar el gobierno provincial y sus competencias, y los subsidios que tienen que dar, digamos, los municipios y sus competencias. A ver, hablando del transporte público de pasajeros en Formosa, que está en manos de una empresa monopólica como es Crucero del Sur Agrupación, si bien yo sé que a muchos no les gusta decir que es una empresa monopólica, y es cierto que cuando se llamó a licitación no vino nadie. Es la única empresa que se presentó. Sí. Si no vinieron otras empresas, o sea, el servicio público de transporte de pasajeros se tiene que brindar. Se presentó Crucero del Sur, bueno, no se presentó nadie más, bueno, está bien, perfecto. Ahora, digo, se fijaron sueldos que nosotros no podemos discutir si son altos, si son bajos, es decir, se fijaron sueldos, digamos, unificados en todo el país. Ahora, las empresas están en condiciones de pagarlo. La FATAP lo firmó con la UTA. El transporte público de pasajeros, ¿competencia de quién es? Competencia municipal. Ahora, el gobierno provincial en Formosa, hablo de Formosa, la dirección de transporte, dicho sea de paso, mañana se inaugura, digamos, una delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en la terminal, que es algo muy importante para nuestra provincia. Está el gobierno provincial subsidiando con X millones de pesos, digamos, al transporte público provincial, al transporte público municipal, perdón, sí. Y al transporte provincial, a las pocas empresas que quedan, digamos, del transporte provincial, la están subsidiando en un 100%. Ahora, Nación también aumentó, digamos, los subsidios para el transporte de pasajeros, para el transporte público de pasajeros. Ahora, digo, ¿es suficiente el aumento que se dio a los subsidios al transporte? No, no son lo suficiente. Es decir, hoy estábamos entre un 80% a un 90%, a un 10% entre lo que es las empresas del interior, o el transporte público del interior, y lo que es el CABA y el AMBA, y hoy estamos un poco más nivelados, pero también se sigue discriminando a las provincias del interior. Entonces, el transporte público de pasajeros, evidentemente, es decir, acá UTA, es decir, los choferes, es decir, se tienen que sentar con la empresa y ver, es decir, de qué manera pueden acordar también una salida a esto, porque por eso en las reuniones que hicimos en la Defensoría del Pueblo se habló de que deben existir acuerdos salariales regionales, porque no es lo mismo una empresa de Formosa que una empresa que trabaja en Buenos Aires, que una empresa que trabaja en Córdoba o una empresa que trabaja en Rosario. Entonces, digo, las pretensiones y las demandas salariales de los choferes que quieren ganar en Formosa lo mismo que gana el chofer en Buenos Aires, yo no puedo ir en contra de esa aspiración, pero también hay que ver, hay que sentarse, hay que dialogar entre la UTA, los gremialistas y los empresarios, los concejales, el municipio, porque eso es de competencia municipal. Y obviamente que la provincia seguirá seguramente acompañando, como lo hace también Nación, con los subsidios o compensación al transporte. Pero, digamos, en este momento es una situación que el único
que termina perjudicado acá es el usuario. Es el sector más vulnerable como el consumidor el que termina no pudiendo ir a su trabajo o teniendo que pagar un remis, porque ahora no hablemos de que tiene que, o sea, no puede pagar un remis, porque no tiene el dinero. Entonces, tiene que faltar a su trabajo. Pierde el turno para su estudio médico, para su radiografía. O sea, digo, esto es muy complicado y además, es decir, también termina perjudicando a los más vulnerables, a la franja social, a los vecinos, a la gente. Entonces, digo, acá hay que poner las cosas en claro. Es decir, está perfecto que se haya fijado 160.000 pesos de base para un trabajador de inicio, digamos, en el acta entre la UTA y la FATAP. Bueno, se pensó, se habló con las empresas del interior, ¿se hizo eso? Es decir, o se firmó solamente entre los grandes popes de UTA y de la FATAP, desconociendo la realidad de las provincias y desconociendo la realidad de las empresas del interior provincial. Nunca, parece que nunca se cierra el círculo, ¿no? No, es que lo que sucede es que cuando se firman acuerdos entre gallos de medianoche, es decir, y cuando se firman aparte acuerdos... de elecciones también pasa en uno de los gremios, a fin de año como que todos están queriendo llamar la atención. Cuestiones que por ahí no tienen que ver con el interés de la gente, pero que todo suma lastimosamente, ¿no? A ver, Liliana, es decir, después de Navidad y Año Nuevo, es decir, la gente tiene que seguir teniendo los servicios públicos, los tiene que tener a precios con tarifas razonables, porque la otra es muy fácil, es decir, seguramente los empresarios del transporte que van a pedir aumento en el boleto de pasajeros, ¿sí? Y comenzamos otra vez con el paro, con los dime, los diretes, con el tire y afloje. Sí. Entonces, a ver, seamos serios una vez en nuestra historia, es decir, seamos serios en el sentido de sentarnos y poner bien en claro las cosas. ¿Cuáles son los márgenes de ganancia que tienen las empresas? ¿Cómo pueden funcionar las empresas? Es decir, ¿qué servicio deben brindar? ¿Cómo lo deben brindar? Y fundamentalmente, la fiscalización, los controles. A nadie le gusta que lo controlen, a nadie le gusta que lo fiscalicen. Digo, pero ¿por qué si yo no tengo nada que esconder? Claro, sí, pero tampoco que se conviertan en víctimas, ¿no? Exacto, porque todo el mundo se victimiza. Es decir, ahora los empresarios dicen, no, el gobierno nacional nos persigue. Es decir, a ver, nadie te va a perseguir, Liliana, si algún organismo, digamos, que fiscalice los medios de comunicación, a ver si tenés determinadas pautas publicitarias cada tanto tiempo. Es decir, digo, en lo que está reglado, en lo que es la ley, es decir, pero lamentablemente hoy vivimos en un país donde, vuelvo a repetir, y Formosa no es la excepción, los empresarios, los supermercadistas ponen a los bienes el precio que quieren, ganan fortuna porque lo hicieron durante la pandemia, lo siguen haciendo ahora que hay una reactivación, digamos, económica, y producen mayor inflación. ¿Los afecta a ellos? No, no los afecta. Pero en ese contexto creo que estamos hablando de ¿cuántos me dijo que reconocía que generan precio en el país? No más de 28 empresas. No más de 28 empresas. Digo, pues es importante porque no estamos hablando del supermercado del barrio que nos está escuchando la señora. No estamos hablando de la pyme que recién comienza o de la que está tratando no echar empleados. Pero estamos hablando de un grupo específico de empresarios muy grandes de la Argentina que hacen lo que quieren. Exacto. Inclusive que, digo, en esa ola expansiva también voltean a otros empresarios que les compran y que no pueden mantener el precio. Con un Estado que controla porque no le queda otra, tiene que hacerlo. ¿Sí? Pero por eso digo, pero tenemos la ley de góndola. ¿Para qué tenemos la ley de góndola? ¿Para qué se debatió tanto y se pelearon tanto y se sancionó y se reglamentó la ley de góndola? Hay que aplicar. Para que el pequeño productor, para que la mediana empresa, la pyme, también tenga sus productos en los supermercados de grandes superficies. Sí. Hoy no los tienen. Entonces digo, es el momento de aplicar las leyes y no es el momento de pelearse y a ver de quién especula con la situación política, porque eso es lo que no tenemos margen. Es decir, hay que entender de que no hay margen para ningún tipo de especulación, de ninguna naturaleza, porque a la gente se le va la vida en esto.
Y cuando le digo se va la vida, porque hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene dinero para los medicamentos y hay gente que si no existe el transporte público de pasajeros no se puede desplazar. Entonces, ojalá se arregle. Tenemos la obligación. Sí. No, pero aparte ustedes siempre contamos con que trabajan con la conciliación obligatoria y otras cuestiones más. Sí, pero porque el servicio de emergencia no se cumple. ¿Qué te dicen? O sea, tengo que cerrar el programa, doctor, pero no puedo no decirlo. No. Porque con mucho respeto nos manejamos siempre con Diego, que es el referente de UTA, Mendoza. Con el señor Diego Mendoza, pero nosotros preguntamos siempre, ¿el servicio de emergencia? Y dice, ninguno de los choferes quiere subir al colectivo, pero no es una cuestión de que quieran subir o no. Si se respeta el derecho a huelga, se respete el derecho de la gente a querer trabajar, Exacto. a querer ir a su casa, a que los chicos vayan a la escuela, tiene que haber servicio de emergencia. No quiero nomás. Pone, digamos, las unidades, los colectivos los pone a disposición, no tiene los choferes capacitados y habilitados para conducirlo. Entonces, digo, estamos jugando con la gente. Claro, y con la gente no se tiene que jugar. Hay que ponerse las pilas en ese sentido. Gracias, doctor, por venir. Por favor, esta es su casa, como decimos siempre. Gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene, así que pasen un excelente resto de la semana.